Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela Rodríguez Hernández. Soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Chotzingo, Puebla. La carrera que estoy cursando es Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de Chotzingo, Puebla. Muy bien, el día de hoy, como ya han mencionado mis compañeros y han estado hablando de fisiología renal, vamos a hablar de un tema muy importante, que es la concentración y dilución de orina, es decir, la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Toda esta información ha sido recopilada del libro Guyton y Hall, Tratado de Fisiología, en su 14ª edición. Lo pueden consultar en su biblioteca en línea o en su biblioteca en físico. Sin más que decir, comencemos. Bueno, el contenido yo lo dividí en 6 fragmentos, en 6 subtemas principales, que son los que menciona el libro. En el número 1 tenemos que los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida. Número 2, los riñones conservan agua excretando una orina concentrada. Número 3, el mecanismo multiplicador de contracorriente da lugar a un intersticio medular renal hiperosmótico. Número 4, características especiales del asa de Henle que hacen que el soluto quede atrapado en la médula renal. Número 5. Control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Y por último, el sistema de retroalimentación osmorreceptor de ADH, hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Acá recalqué yo 2 puntos muy importantes que siento que debemos recordar y ya han mencionado mis compañeros a lo largo de sus demás videos, que es el concepto de osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Yo la defino como el número de partículas en un soluto. Acá podemos observar en 2 imágenes. La imagen del lado derecho es un soluto con un gran número de partículas u osmoles, que lo podemos definir, y la imagen del lado izquierdo es un soluto con un número de partículas con menor osmoles. Muy bien, en este mecanismo podemos observar que va de alta a baja, a través de una membrana semipermeable selectiva, es decir, por ósmosis. Y en nuestro segundo concepto podemos definirlo como la célula. La célula está rodeada por líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular está dentro de la célula y el líquido extracelular fuera de la célula. Estos líquidos tienen una concentración de iones. Un ejemplo, el líquido extracelular contiene sodio y cloro. Es de 145 a 135 en sodio. El intracelular contiene potasio, magnesio, sulfato. Estos deben de estar en un equilibrio para tener una homeostasis y así nuestro organismo pueda funcionar de manera correcta, ya que si existe un exceso o un descenso de alguno de estos, es regulado por un sistema de retroalimentación positiva. Más adelante se los mencionaremos. Muy bien, ¿cómo se controla el agua? ¿Qué es el agua? El agua es lo que nosotros necesitamos para mantenernos con vida, lo que nos ayuda a realizar reacciones químicas y nos ayuda en el metabolismo. ¿Cómo la obtenemos? Por medio de la ingestión. ¿Y qué es lo que lo regula? Los factores que nos determinan la sed. Por otro lado, también tenemos la excreción, que este es por medio del riñón en agua, por medio o en forma de orina. Los riñones. Los riñones regulan la concentración de solutos y de agua dentro de nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo. Este se basa en 2 mecanismos, o bueno, así yo lo definí. El mecanismo número 1 es cuando hay un exceso de agua y el mecanismo número 2 cuando hay una disminución de agua. En esta diapositiva vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de agua y descenso de agua. En el caso número 1 tenemos la osmolaridad está reducida, es decir, hay pocos solutos. Normalmente es de 50 miliosmoles sobre litro. Hay un exceso de agua y excreta orina diluida. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un vaso. En este vaso tenemos un exceso de agua. Entonces, la osmolaridad, nuestro número de partículas dentro del agua,
o solutos está disminuida porque hay un gran aumento de agua. ¿Qué es lo que sucede? El riñón va a excretar una orina diluida. En el caso número 2, la osmolaridad está aumentada, se excreta de 1200 a 1400 miliosmoles. Hay un descenso de agua y excreta una orina concentrada. ¿Qué es lo que sucede acá? Es decir, cuando tenemos un descenso de agua, nuestros solutos se encuentran más concentrados. Hay más solutos que agua. Entonces, nuestro riñón, para compensar esto, lo que hace es excretar una orina concentrada. Si antes nuestra orina reducida de pocos solutos era de 50 miliosmoles, ahora nuestra orina, cuando es menor la cantidad de agua, va a ser de 1200 a 1400 miliosmoles. Es decir, podemos decir que en el caso número 1, cuando hay un exceso de agua, se excreta una orina diluida. Y en el caso número 2, cuando hay un descenso de agua, se excreta una orina concentrada. Pero es importante recalcar que no hay cambios en la concentración de sodio y potasio. Es decir, lo que vamos a estar excretando es magnesio, sulfato y cloro, dependiendo de este proceso, de la parte en la que se encuentre nuestro líquido tubular. Bueno, el plasma. Muy bien. Se excreta una orina concentrada. Cuando se excreta una orina concentrada y cuando se excreta una orina diluida, ¿qué cantidades son estas de excreción? Cuando se excreta una orina concentrada, la cantidad es menor, ya que tenemos una menor cantidad de agua. Y cuando se excreta una orina concentrada, la cantidad es mayor, ya que tenemos más agua que solutos dentro de esta. Esto es muy importante. También se regula por medio de la hormona antidiurética, ADH, también conocida como vasopresina. Esta nos ayuda en la concentración de la excreción de agua independientemente de la excreción de solutos, cuando la osmolaridad aumenta, es decir, cuando los solutos se concentran demasiado. Pasemos a la siguiente diapositiva. La hipófisis. ¿Por qué vamos a hablar de la hipófisis? Porque la hormona antidiurética o vasopresina se produce en el lóbulo posterior de la hipófisis. Esta es la que secreta ADH. Del lado derecho podemos observar una imagen. ¿Qué es lo que tiene esa imagen? Bueno, esa es nuestra glándula hipófisis. Algunas literaturas la llaman como glándula pituitaria. Está compuesta por el cuerpo mamilar, el quiasma óptico y el hipotálamo. Y la parte descendente es nuestra hipófisis. Nuestra hipófisis se divide en dos partes, dividida por la hipófisis media, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Anterior, adenohipófisis, posterior, neurohipófisis. Y acá nos dice que la hormona ADH se secreta en el lóbulo posterior, es decir, en la neurohipófisis. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos distales y conductos colectores, eleva la reabsorción de agua y reduce el volumen urinario. Cuando hay un exceso de agua, la osmolaridad del líquido extracelular se reduce, produciendo ADH. Esto disminuye la absorción en el túbulo distal y los conductos colectores, provocando una orina diluida. Cuando existe un gran exceso, el riñón excreta hasta 20 litros al día de orina diluida, con 500 miliosmoles de concentración. Reabsorbe solutos sin reabsorber gran cantidad de agua, es decir, lo que va a pasar acá cuando tenemos una producción de nuestra hormona ADH o antidiurética, los túbulos distales o conductos colectores van a elevar la reabsorción de agua, porque es antidiurética. Disminuir la producción de orina. Está reabsorbiendo mayor cantidad de agua. Entonces, por el contrario,
cuando hay una disminución de nuestra hormona antidiurética, que normalmente ocurre esto cuando tenemos un exceso de agua, nuestro cuerpo puede no absorber gran cantidad de agua. Es decir, no va a reabsorber gran cantidad de agua. Va a dejar que se libere más. Este es de 500 miliosmoles. En una orina concentrada es de 500 miliosmoles. Cuando hay en una orina diluida es de 500 miliosmoles cuando hay gran cantidad de agua, y en una orina concentrada es de 1200 a 1400 miliosmoles cuando está diluida, concentrada. Muy bien, proseguimos con el intersticio medular renal hiperosmótico. Acá tenemos que ¿qué es lo que ocurre acá? Para empezar en este apartado. Muy bien, la osmolaridad del líquido intersticial en la médula renal es mayor de 1200 a 1400. Esto quiere decir que el intersticio renal acumula más solutos que agua. Es decir, tenemos acá una imagen de nuestra nefrona. Esta imagen es del libro del Guyton y Hall. Y tenemos a la nefrona, lo de color amarillo y color cremita. Lo que está alrededor lo podemos definir como el intersticio medular. El intersticio medular nos podemos dar cuenta que tiene grandes cantidades de solutos o iones, como es el cloruro de sodio, el agua, el calcio, magnesio, el carbonato, entre otros. ¿Qué es lo que hace esto? Nos está diciendo que tenemos mayor cantidad de solutos en el intersticio medular o renal que en nuestra nefrona, en la parte de dentro de la nefrona, nuestro espacio luminal. Por este medio, nuestros iones y contratransportes de sodio disminuyen la difusión de urea. Estos son los mecanismos que hacen que nuestra nefrona tenga menor cantidad de solutos. Por medio del transporte activo de iones, sodio, contratransporte de potasio y solutos, difusión de urea y difusión de pequeñas cantidades de agua a los túbulos medulares. Bueno, aquí tenemos números del 1 al 4. ¿Y qué hacen estos números? ¿Para qué son estos números? Bueno, es la forma en la cual nuestra nefrona absorbe solutos o excreta solutos hacia el intersticio medular. Muy bien, en el número 1 tenemos a los túbulos proximales. En esta parte, los solutos y el agua se absorben en igual proporción. Permanece isosmótico a 300 miliosmoles. ¿Qué quiere decir esto, isosmótico? Que es igual a la concentración de plasma en su osmolaridad. Muy bien. Pasamos al número 2, el asa descendente del asa de Henle. Delgada descendente del asa de Henle. Acá tenemos que el agua se reabsorbe por ósmosis en el líquido tubular. Pasamos al número 3, el asa ascendente fina del asa de Henle. Acá se reabsorbe parte del cloruro de sodio en difusión pasiva hacia el intersticio medular. Se realiza acá el reciclado de urea. Más adelante les voy a explicar por qué es importante el reciclado de urea y por qué surge la deshidratación. En el asa ascendente gruesa del asa de Henle está prácticamente impermeable al agua, pero transporta activamente sodio, cloro y potasio hacia el intersticio medular. Disminuye la concentración a 140 miliosmoles. Pasemos a la siguiente parte. Muy bien, en el número 5 tenemos la primera parte del túbulo distal. ¿Qué nos quiere decir acá? Es nuestra primera parte del túbulo distal. Acá se lleva a cabo la dilución de 100 miliosmoles sobre litros de agua que permanecen en el túbulo. La parte final del túbulo distal es la osmolaridad del líquido. Depende de la concentración de ADH. ADH mayor, mayor permeabilidad. Se concentra mayor cantidad de urea. En el número 7, en los túbulos colectores corticales, al final se reabsorben o se excreta en la orina por la activación de iones. Esto es por medio de bombas que más adelante se van a explicar. Y el túbulo colector medular.
contiene transportadores específicos de urea que facilitan la difusión de esta desde la luz tubular hacia el intersticio medular. Muy bien, y ahora, ¿cómo podemos esquematizar esto para entenderlo de una forma un poco mejor? Empecemos. Acá tenemos un dibujo de nuestra nefrona. Todo esto es nuestra nefrona. ¿Y qué tiene nuestra nefrona? Acá está el glomérulo, arteriola eferente, el túbulo contorneado proximal, el túbulo, la parte recta del túbulo contorneado proximal, la parte descendente delgada del asa de Henle, el asa de Henle, la parte ascendente delgada del asa de Henle y la parte ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y por otro el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. ¿Y qué es lo que surge acá? Porque es importante cómo surge este proceso. Muy bien, una vez que tenemos nosotros nuestro líquido tubular, que es el resultado del filtrado de las capas del glomérulo, pasa al túbulo contorneado proximal. En esta parte se encuentran las células con borde de cepillo, que estas células lo que hacen es absorber la mayor cantidad de agua que puedan. Acá se absorbe el 65% de agua. Asimismo, actúa por medio de una bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, sacan una parte del potasio, entra una parte de sodio y se libera ATP. El ATP acá va a ser importante para llevar a cabo otra función. Pasamos a la parte recta del túbulo proximal. ¿Se acuerdan del ATP que habíamos tenido? Este ATP va a activar los canales del GLUT. Los canales del GLUT entran al espacio luminal y se libera glucosa. Y así es como se saca la glucosa. Y solo nos quedamos con parte de sodio, potasio, cloro, urea, entre otros desechos. La urea es el resultado del desecho del metabolismo de los aminoácidos. Seguimos con la parte descendente del asa de Henle. En esta parte se absorbe el 20% de agua por medio del cloro. Como acá tenemos sodio, va a atraer al cloro. Entonces, nuestro cloro entra. Y van juntas. ¿Y cómo es que se desecha esto? Más adelante. Acá, la parte que tenemos de rosa es nuestro intersticio medular. Como ya habíamos mencionado, en esta parte se encuentra la gran cantidad de solutos, porque va saliendo, sale. Ok, sigamos con el asa de Henle, que se encarga de reabsorber el cloro. La parte ascendente gruesa del asa de Henle ocurre una bomba sodio-cloro-potasio. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues en este mecanismo podemos observar que nuestro sodio sale, el cloro. ¿Quién sigue al sodio? El cloro. Entonces el sodio y el cloro sale, pero el cloro va a salir en dos. Entonces sale un sodio, salen dos cloros. Y sigue viajando, no toda la concentración, pero sí gran parte de sodio y calcio. En el túbulo contorneado distal se ocupa otra bomba, la bomba sodio-potasio 2-cloro. Sigue el mismo mecanismo, pero acá se reabsorbe el 5% de agua. Pasando al túbulo colector cortical, se activa otra bomba de sodio-potasio, ATP. En esta parte tenemos dos tipos de células, las células principales y las células secundarias. Estas son las células principales encargadas de la bomba sodio-potasio ATP. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a atraer al sodio restante para dejar solo al potasio y genera ATP. El ATP sigue activando canales de GLUT y sigue en esta parte de acá.
Y por último, nuestras células secundarias van a realizar la función de la bomba potasio-hidrogeniones. Acá nos encontramos con los hidrogeniones en el intersticio medular. Lo que va a hacer es que va a activar la célula secundaria la entrada de hidrogeniones y la salida del potasio. Es decir, entra un hidrogenio, sale un potasio, entra un hidrogenio, sale un potasio. Y así sucesivamente hasta que solo quede los hidrogeniones. Acá tenemos el resultado de los hidrogeniones. ¿Y qué es lo que nosotros desechamos? ¿Qué es lo que desecha nuestro cuerpo? Hidrogeniones. Y los hidrogeniones es lo que secreta la orina. Y así es como surge este filtrado glomerular en las diferentes partes de la nefrona, en una forma esquemática. Seguimos con el control de la osmolaridad del líquido extracelular. El sodio es el ion más abundante en líquido extracelular. La concentración de sodio está regulada de 135 a 145. Una concentración alta de sodio está asociada a las nefropatías. Por eso es importante tener un control. Por otro lado, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero se sabe que si una persona ingiere agua de mar, le provoca una deshidratación. ¿Por qué surge esto? Si nuestro cuerpo, nuestro riñón y nuestras nefronas son capaces de filtrar esa parte del sodio. Bueno, más que nada se refiere a las capacidades que tiene nuestro cuerpo y las capacidades de concentración de sodio que tiene el agua de mar. El agua de mar produce una deshidratación, ya que el riñón humano concentra la orina solo hasta 1200 miliosmoles sobre litro. En los océanos es de 3 a 3.5, con una osmolaridad entre los 100 y los 1200 miliosmoles. Como ya sabemos acá, la capacidad de filtración del riñón máxima es de 1200 miliosmoles sobre litro, ante la ingesta de agua de 1200 miliosmoles. Es decir, si ingerimos nosotros 1 litro de agua y nuestra orina sale concentrada, la capacidad máxima que puede expresar nuestro riñón es de 1200 miliosmoles. Pero si nosotros al consumir agua de mar vemos que la capacidad de la osmolaridad es de 1200 miliosmoles, digamos, pero si es un equivalente se puede filtrar. Entonces, ¿por qué produce deshidratación? Como ya sabemos, nuestro cuerpo está compuesto por células que contienen líquido extracelular e intracelular. Entonces, al momento de que nosotros ingerimos la cantidad de agua de mar de 1 litro, vamos a desechar 1200 miliosmoles sobre el litro. Pero ¿por qué surge la deshidratación? Pues esto es por la urea, por los mecanismos de desecho. La urea desecha 600 miliosmoles sobre litro, es decir, nos faltarían filtrar 600 miliosmoles de urea. Y como nuestro riñón regula todo este mecanismo, lo que va a hacer es extraer agua dentro de nuestro líquido extracelular o intracelular para poder compensar al riñón y que se excrete sin querer dañar a nuestro cuerpo. Es por eso que produce deshidratación, ya que se excreta el 0.5% de nuestro líquido entre intra e extracelular. Por eso se produce la deshidratación. Espero que haya quedado claro. Sin más que nada que decir, muchas gracias. Y cualquier duda o pregunta que tengan, acá está mi correo personal para aclarar alguna duda, si es que no quedó claro. Y espero que se encuentren muy bien y tengan un bonito día. Gracias y hasta luego.